Muy buenas noches. A nombre del Gobierno del Estado de Yucatán y de la Feria Internacional de la Lectura, les doy la más cordial bienvenida a la presentación del libro El Dilema del Gobernador del escritor Leopoldo Peniche Vallado. Quiero saludar a las personas que nos acompañan hoy en la Biblioteca Central Estatal Manuel Cepeda Peraza y también a las personas que nos ven vía Facebook o las personas que nos están escuchando por medio de Radio Universidad. Buenas noches a todas y a todos. Quiero saludar a algunas personalidades que nos acompañan. Nos acompañan hoy la maestra Roseli Quijano León, que es jefa del Departamento de Fomento Literario y Promoción Editorial. El maestro Enrique Martín Briceño, que es director de la FILEI, los escritores Víctor Garmuño, José Juan Cervera, Joaquín Tamayo, muchos escritores más del grupo de Víctor Garmuño, del colectivo Aterrantes. A todos ellos, muchísimas gracias por acompañarnos y vamos a proceder a hablar un poquito del autor de esta obra, El Dilema del Gobernador, que me congratulo verdaderamente que una obra inédita de don Leopoldo salga a la luz. Don Leopoldo, solamente datos muy breves para recordar, es uno de los escritores emblemáticos, importantes de la literatura yucateca, que abordó con gran acierto varios géneros como el ensayo, los artículos periodísticos, la poesía también, la novela y, por supuesto, el teatro. Nació un 29 de febrero de 1908 en Mérida, Yucatán, y falleció un 1 de octubre de 2000 en Mérida, Yucatán. Ocupó varios puestos de carácter público, fue periodista, director del Diario del Sudeste, fue secretario de gobierno, también gobernador interino, y estuvo a cargo de entidades culturales como Bellas Artes y, por supuesto, esta biblioteca en la que estamos presentando el libro. Y para dar la presentación de esta obra me acompañan dos escritores, historiadores y que también se han desempeñado con acierto en instituciones culturales. Ellos son Rodrigo Ordóñez Sosa y Cristóbal León Campos. Rodrigo Ordóñez estudió la licenciatura de Ciencias Antropológicas y tiene especialización en el área de Lingüística y Literatura por la Universidad Autónoma de Yucatán.
Parte de su obra poética está recopilada en la antología Venturas, Nubes y Estridencias en Nuevas Voces en el Laberinto, en Tres Cantos a Felipe Carrillo Puerto, De Perfil, Los Gatos Siempre Sonríen, Poetas en la Intemperie, Cosmovital de Poetas, Di Volmont, Letra de Cambio, y sus ensayos están recopilados en el libro Cuadernos de Ensayos Universitarios Disyuntivas. Tiene colaboraciones en la sección Pasaje Crítico del periódico Por Esto, Novedades de Yucatán y de Peso. Es autor de los libros de poema Persistencia en el Tiempo y Bisagras, y compilador del libro La Morada del Pensamiento Maya, la construcción de un discurso. Además, es presidente del colectivo literario Caravanserai. Cristóbal León Campos es historiador por la Universidad Autónoma de Yucatán. Cuenta con una formación complementaria a través de cursos, seminarios y talleres sobre literatura, historia, educación y cultura. Es integrante de la Asociación Literaria y Cultural de Yucatán, ALICI, y de 2021 a la fecha ha editado Disyuntivas, Cuadernos de Pensamiento y Cultura. Ha sido editor de Chacmol, Cuadernos de Trabajo, cubano-mexicano, y del periódico El Mensajero Escolar. Es autor de En Voz Íntima, coautor del libro Héctor Victoria Aguilar, Esbozo para una biografía, coeditor del libro Migración Cubana y Educación en Yucatán, Actores, Procesos y Aportaciones, entre muchos otros. Desde hace más de 20 años colabora como editorialista en periódicos como El Por Esto, La Jornada Maya y Novedades de Yucatán, y en diferentes páginas web con artículos y ensayos sobre cultura, educación, historia, política, historia intelectual y reflexiones sobre el devenir de los acontecimientos latinoamericanos. Además, escribe poesía, artículos de investigación y de divulgación científica. Es miembro de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, del equipo de Archipiélago, Revista Cultural de Norteamérica, UNAM, UNESCO, así como secretario del capítulo Yucatán de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe. Coordinó la cátedra Ilustres Maestros de Yucatán de la Casa de la Historia de Educación de Yucatán en la época de 2002 a 2019. Fue coordinador técnico de la Casa de la Historia de la Educación de Yucatán de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán de noviembre de 2010 a diciembre de 2019, y actualmente coordina la Cátedra Libre de Pensamiento Latinoamericano Ernesto Che Guevara. Pido para ellos dos un fuerte aplauso. Y bueno, vamos a escuchar qué nos comenta Rodrigo acerca del dilema del gobernador. Pues antes que nada, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, noche. Antes que nada, quiero felicitar obviamente a la Secretaría de Cultura y las Artes por este esfuerzo de recuperar una obra que toca uno de los temas más controvertidos que tuvo Yucatán en el siglo XX, que fue precisamente lo que es el secuestro y asesinato de Fray Calderón Lara. Honestamente, encontrar a Efraín como motivo literario siempre es algo pues grato, porque en realidad fuera del libro de Hernán Lara Zavala no tuve la oportunidad de encontrar que sea parte de ese mismo discurso. Y bueno, hablando un poco ya sobre lo que es la construcción, obviamente, de este libro, pues parte con una visión muy futurista de lo que sería pues la sociedad yucateca. En ese punto, más que nada a nivel mundial, habla mucho sobre la Segunda Guerra Mundial, las consecuencias de las bombas atómicas, y cómo esto nos va a ir permitiendo construir una sociedad más pacífica, más unida, y que va a traer consigo una serie de problemas a nivel
ideológicos, ya que por el tiempo en que fue hecha la obra, plantea mucho esta discusión entre capitalismo y comunismo que está representada entre estos personajes, y hay una voz que intercede para tratar de llegar a un momento, un punto de equilibrio entre ambas posturas. Este libro para mí, tiene como influencia lo que es las confesiones, si no me equivoco, de un gobernador, de Carlos Loret de Mola, precisamente, que habla de dos sucesos durante su gobernatura que marcaron lo que es a la sociedad en ese momento. Uno de ellos fue el cierre de la zona de tolerancia de la 66 Sur, que es cuando ya deciden quitar todos estos giros negros en esa campaña moral que se inició para poder sanar, entre comillas, lo que es a la sociedad meridana, además de que cuentan algunas personas, hubo un asesinato de un jefe de policía y esto derivó en que se cierre. Y el segundo fue precisamente cuando habla de Efraín Calderón Lara, cuando se trata de apaciguar todo el movimiento sindicalista que inicia. En este libro, en Confesiones del Gobernador, ese Carlos Loret lo que hace es expiar un poco esa culpa que tiene, aunque en ese momento no hubo ¿cómo se puede decir? No hubo un autor intelectual al cual se le pueda atribuir este secuestro. Todo el mundo apuntaba hacia Carlos Loret de Mola, luego hacia el jefe de policía, creo que se llamaba Gamboa, luego hacia los comandantes Chani y Marrufo, y hasta que al final deriva el asesino material, que es Carlos Pérez Valdés, no me equivoco, que es al final el que paga los platos rotos de todo este enredo político que hubo, por testimonio de mucha gente que vivió en ese momento. Pues se hablaba mucho de que se cerraron las calles, de que los comercios se bajaron sus cortinas, manifestaciones todos los días. Y eso es parte de lo que nos cuentan los que lo vivieron en ese momento. Y por eso me resulta grato pues, encontrar en la memoria de este autor que estamos presentando que toque este tema precisamente desde su punto de vista, porque tiene precisamente toma como motivo más que el secuestro y el asesinato, precisamente es las alternativas que tuvo Loret de Mola al momento de decidir si se echaba o no la culpa de haber ocurrido esto. En primera instancia, lo que nos va planteando, nos va diciendo es, si uno habla mucho de la disciplina, si tú sigues las leyes, las normas sociales y todo esto, tienes que seguir una pauta de conducta. Y la segunda es que le hagas caso a tu conciencia, que le hagas caso a tus valores como humanos, vas a tener otros resultados. En este caso, lo que nos está diciendo es si al haber decidido sacrificar al jefe de policía y todo, no le costó su carrera política, o si precisamente haberlo reconocido que él dio parte de esta institución, no pudo haberlo catapultado hacia nuevas posiciones dentro del poder, y lo que esto podría haberle acarreado a nivel de impacto personal. Entonces el libro, en el primer capítulo, nos habla precisamente de una sociedad del futuro, donde encuentran los documentos que narran este secuestro, y de hecho él no utiliza los nombres propiamente, algunos apellidos, y habla mucho sobre, obviamente, Chávez aparece acá como un personaje que él llama el bombas, el bombitas, que dicen de forma cariñosa y despectiva que están en el poder, porque en ese momento, les digo, en parte de lo que corrió, los rumores que corrían era que se planeaba un atentado con dinamita, y esto es lo que ocasiona que sea secuestrado para evitar pues que derive en una situación dentro de esa paranoia que tenía el propio gobierno sobre estos sindicatos independientes que se están construyendo. En el libro, obviamente, es este aporte
que hace de plantearnos esta visión que si hubiera publicado en ese momento hubiera causado, había heridas que todavía seguían supurando en ese entonces. Este es uno. El segundo, uno de los aportes que hace precisamente el autor, nos habla de la relación de los medios de comunicación con el poder. Nos da una visión de cómo, cuando ocurre un hecho que sacude, que mueve obviamente a la sociedad, cómo toda esta información que se genera, de acuerdo, bueno, él pone de acuerdo a los intereses o quién estaba patrocinando la publicidad en ese momento, era hacia donde se iba a dirigir la atención del medio, hacia a quién iban a sentar en este banquillo de los acusados y cuál sería, ellos van moldeando la opinión. De hecho, en el libro aparece mucho cómo todo en este primer trance, cuando los secuestros no se sabe nada de Chávez, empiezan ellos a buscarlo. Y él nos va diciendo cómo los medios van moldeando esta opinión pública, exculpando en todo momento al gobernador, obviamente, primero satanizando al movimiento sindicalista, primero satanizando a los obreros, a los estudiantes, culpándolos por parte de lo que se hizo mucho en el 78, el 71. Y obviamente el libro nos va diciendo cómo cuando aparece el cuerpo de Efraín y ya lo descubren y empiezan ellos a ver todo lo que ocurrió, obviamente te dice cómo cambia una verdad que ya los mismos no podían ir ocultando. Creo que es un libro muy valiente en ese aspecto, muy pocos han abordado esa relación y con esa sinceridad sobre todo de cómo funciona un medio, cómo funcionan estas relaciones que se tejen entre quienes tienen la opinión pública. De hecho, creo que en el caso de Carlos Pérez Valdés, hay una entrevista larga que hace ovaciones, precisamente hace esta entrevista muy larga, desde que fue uno de los pocos que tuvo acceso. Y él va contando cómo es que le dieron estas órdenes, obviamente sube y baja, quiénes fueron los autores. Al final él fue el que termina la cárcel, hasta que un día obviamente ya se cansó de estar encerrado, agarró sus cosas y fue. Prácticamente así ocurrió. Y bueno, este libro nos habla de cómo, de parte de esta historia, de cómo es que lo apresan, porque llega, obviamente el asesino material llega, pero su esposa estaba embarazada, llega, la vaina de visitar, y es cuando ya el gobernador ya no quiere, ya quiere darle una respuesta y una solución a todo esto, y es cuando lo apresan. Bueno, ese es el segundo, para mí es uno de los segundos aportes que tiene el libro, que son muy partidas muy concisas. Y la tercera, precisamente, que es por eso que agradezco este esfuerzo editorial que se está haciendo, que es el rescate de la memoria histórica, obviamente con Efraín Calderón ha ocurrido, de que todo el legado que él dejó de una u otra forma ha ido perdiendo, se ha ido borrando. Acá en el oriente, si no me equivoco, había un estadio que tenía su nombre, luego desapareció, hubo foros que han ido desapareciendo. La conmemoración, su aniversario luctuoso, tristemente, junto con el de Carlos Moreno Medina, siempre cae, es el 14 de febrero, que es una fecha muy pocos ocupan de recordarlo. Bueno, salvo los eventos que acá Cristóbal ha estado organizando año con año para recuperar esta memoria. Creo que eso es esta parte del aporte de lo valioso, de que no dejemos que se pierda, que se muera lo que es uno de los movimientos más significativos que tuvimos, que salió a lo que es la sociedad en ese entonces. 3 o 4 años antes, lo único que aparece registrado, lo que logré revisar en los medios, por ejemplo, es la conmemoración de la matanza de Tlatelolco, cuando los estudiantes odiaron lo que es el día de hoy, se hizo algunas cosas. Muy reciente todavía a este hecho, que luego pasa lo que fue lo de Efraín Calderón, y bueno, con el paso que el mismo Leopoldo lo reconoce
conoce que con el paso de los días que ocurrió el hecho, entre otras tantas informaciones, entre otros tantos, esa avalancha de noticias que ocurrió, pues se fue diluyendo hasta que ya nada más hicieron cuando condenan a los asesinos una breve nota, no específica que en medio, pues ponemos cuál, de 5 o 6 líneas, quitaron sentencia y ella acabó. Bueno, en el caso de la construcción obviamente literaria está en modo de diálogo, pero están hablando de los personajes, cada uno pone su punto de vista para irnos llevando, obviamente, a nosotros descubrir si en realidad cuál de las dos posturas era la correcta. Y se debió haber seguido esta disciplina que mandaban las formas, o lo que debió él haber actuado en ese momento para afrontar lo que es la culpa o el camino de la expiación. Bueno, por mi parte creo que sería todo. Muchas gracias por la atención y bueno, pues, buenas noches. Muchas gracias, Rodrigo. Vamos a escuchar ahora la presentación de Cristóbal. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar nuevamente aquí. Celebrando eso, primero que nada, vamos poco a poco superando este episodio traumático, complejo, que ha sido la pandemia para la humanidad. Desde luego, sin perder los cuidados necesarios, ¿no? Por otro lado, celebrar, como ya he comentado, quien me acompaña en la mesa, celebrar una publicación, en este caso digital, esperando que pronto podamos contar con algunos ejemplares, porque también el testimonio físico es muy importante, ¿no? La web nos ha ayudado mucho a la divulgación, a la socialización de muchos contenidos, no solamente en costos, sino en su alcance, pero también es importante los testimonios, como la propia novela estipula en el primer capítulo, que es el que comentaba Rodrigo, de los quienes se encuentran en esos documentos históricos y a partir de ellos pueden ir reconstruyendo o acercándonos a lo que ya un poco nos ha platicado Rodrigo. Celebrar que la ley y las cultas estén trabajando en conjunto, que se retomen esas actividades que tanto añoraban, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Y bueno, particularmente para mí la novela, o la obra, es una novelesca realizada, pues me sorprendió en el sentido de la temática, si bien apenas la recibí, unas primeras miradas, pude percibir a los personajes obreros, era el dilema del gobernador, pues rápidamente, efectivamente, asocié con los hechos del movimiento popular, obrero popular del 73-74, con el asesinato de Farín Calderón Lara, pero desde luego ya entrándome en la lectura, pues confirmé efectivamente que, si no me equivoco, es al menos la tercera o cuarta obra literaria que trata el tema del asesinato de Farín Calderón Lara. Ya Rodrigo ha mencionado la novela de Hernán Zavala, Lara Zavala, y no lo ha dicho Rodrigo, pero bueno, hay que decirlo, el poemario que escribió Rodrigo, Existencia en el Tiempo, publicado hace ya casi 10 años ya. Bueno, ahora, 10 años después de la publicación de este poemario, podemos reencontrarnos con otra obra, ¿no? Que permanecía inédita y que también responde a esa condición inédita, creo que a situaciones que al final de su comentario platicaba Rodrigo, ¿no? Leopoldo Peniche Vallado, sin duda, uno de los intelectuales más importantes del siglo XX en Yucatán, por su producción, una vasta producción, por los diferentes géneros que trata, a los que se acerca, por su trabajo periodístico. Yo conocía sus obras como historiador, bueno, las de promotores e historiadores de Yucatán, de la rebelión maya, tiene un folleto muy interesante sobre el periodismo independiente, no exactamente el nombre, pero bueno, ese es el tema. Obras de teatro que ha tratado sobre el Enequén y la esclavitud de los mayas, las indigeneras. Siempre ha estado presente en la historia, en la literatura, en la obra de Leopoldo Peniche, ¿no? O al menos a la que yo me he acercado, ¿no? Y eso me parece muy relevante, ¿no? Y en este caso no fue la excepción, ¿no? El dilema del gobernador es eso. El dilema va a ser el eje central de lo que nos permita a nosotros conjeturar, como estipulan el primer
primer capítulo y el cuarto capítulo, que son los que tienen este carácter futurista o ubicados en otro tiempo en relación al segundo y tercer capítulo, ¿no? Porque el segundo y tercer capítulo lo que hacen es ese diálogo de los personajes en el acontecer del suceso del secuestro y el asesinato de Fray Calderón Lavalle. El primero y el cuarto es en relación a quienes encuentran el documento histórico, dan su tratamiento y comienzan a partir del siglo XXI, en el 2075, lo explicó Peniche, pues a dilucidar o analizar la obra y la repercusión que tiene, y justamente lo que ya comentaba Rodrigo, ese dilema del gobernador, que creo que es el eje motor de todo el libro, ¿no? Y que tiene que ver, bueno, con cuestiones éticas, cuestiones morales, con cuestiones de la relación del poder, del uso del poder, también los excesos del poder, que no estamos desafortunadamente en pleno siglo XXI alejados de, ¿no? Varios casos relacionados con violencia policíaca, asesinatos de Estado y otras cuestiones nos rodean, se nos acercan. Esperemos que no sea costumbre, pero bueno, es una realidad y efectivamente la literatura también sirve para eso. Creo que esa es otra aportación del libro. Leopoldo Peniche siempre tuvo una pluma comprometida, siempre denunció, siempre acompañó procesos históricos que él consideró importantes en la ideología de él, pero también ejerció la denuncia, ejerció la crítica, la polémica. Es algo muy importante que me parece, y justamente eso creo que es lo que le da el carácter intelectual a Leopoldo Peniche. Hoy hay muchos escritores, pero no hay tantos intelectuales. Yo te lo digo con el debido respeto, entendiendo las grandes diferencias de un compromiso, de una participación social, política, cultural, de transformación, de crítica, de análisis, que no solo se conlleva con la escritura que, bueno, que realizamos aquí. Eso me parece fundamental, dedicando pues, al autor que nos presenta. Ya Rodrigo ha hecho hincapié, me parece fundamental la obra en términos del rescate de la memoria histórica, acercarnos nuevamente a este conocimiento, y ahora que la obra se socialice a través de los diferentes medios del Internet, pues podrá contribuir a este debate y a revivir un poco también este análisis sobre el acontecer del movimiento, su construcción, sus formas, la relación con el poder, el personaje de Efraín, porque además, en torno a Efraín, o a Bombas, en este caso así llamado, pues hay otros tres obreros que son los que lo acompañan. Efectivamente, como decía Rodrigo, un apellido particularmente es el que sí está presente y tiene toda veracidad histórica, que es Quijano, que es de Quijano, la persona que acompañaba a Efraín Calderón Lara al momento de ser secuestrado. Y algo que quería señalar que me parece muy curioso y muy hábil del autor, además que es parte de la denuncia, que el diálogo, el segundo capítulo inicia con un diálogo de los obreros que van a acompañar al Bombas de Efraín en torno de si debían o no estallar la huelga que la empresa excusa, así la llama el autor. En realidad, los que tienen conocimiento de los hechos, nada más con un juego de las palabras, pueden darse cuenta que se refiere a excusa. Si la escribimos de otra forma, con una letra se refiere a excusa. ¿Y qué es Excusesa? Pues era una de las empresas constructoras, es la última empresa constructora en la cual tuvo la última reunión de Efraín Calderón el 13 de febrero de 1974, horas antes de ser secuestrado, y como bien plantea el autor de esta novela, pues en su bolchito, toda la descripción de eso está muy bien recreado, efectivamente, como se advierte incluso en el prólogo que acompaña este libro. Si bien no fecha cuando fue escrito la novela que hoy nos reúne, que se puede dilucidar que efectivamente es mínimo a partir de 1975. ¿Por qué? De 1975, bueno, el asesinato del Chávez en el 74, pero lo que se refería, Rodrigo, de la sentencia al asesino material, que es en 1975. Yo creo que la obra estará fechada más o menos por allá, o bueno, a lo mejor lo habrá iniciado un poco antes, concluido un par de años quizás después, ¿no? Todavía nos falta eso, los curadores de la cultura, descubrir realmente en qué fecha pudo haberse concluido el primer manuscrito que se ganó, es muy importante. Y eso está en relación también con lo que ya se decía, ¿no? El propio compromiso del escritor, la relación del periodismo con el poder, del cual también al fin y al cabo Leopoldo es partícipe, porque habría que preguntarnos por qué no publica novelas.
sabemos que Leopoldo también tuvo cargos políticos importantes, relaciones en el círculo de poder con el partido, que en ese momento era el PRI. Y bueno, es algo que quedó allá, ¿no? No es la única obra inédita que tiene, luego tiene mucha obra inédita, Peniche, ya el Peniche, en la revista Yucatán, unos artículos que publicó sobre él, pues tiene un listado de poesía, otras novelas, otras obras de teatro que siguen estando inéditas. Pero particularmente, bueno, esta, pues es fácil entender algunas de las razones por las cuales fue publicada y que muy hábilmente sabiendo este juicio que se haría en el siglo XXI, la pierde en los primeros capítulos cuando los investigadores descubren los documentos y en el 2075 se están preguntando parte de lo que estoy diciendo. ¿Por qué quedó guardada? ¿Por qué no se publicó? ¿Cuáles serían las implicaciones? Y claro, y a la luz ya de 75, estamos hablando de 1975, que se fecha que se escribió al 2075, estamos hablando de 100 años que para el autor se debieron esperar para que el tema vuelva a estar a la luz, vuelva a estar en la discusión y plantearnos a nosotros el dilema de pensar, no voy a decir de pensar, pero sí de pensar, pues es en torno pues, al asesinato de Fray Calderón Laya. No escapan de Leopoldo Peniche de la versión oficial, si bien tienen varias críticas, tienen varias, deja clara las propias contradicciones internas en el poder, y cuando hablo aquí del poder de la clase burguesa, la gobernante, en relación a los gobernantes, a los medios de comunicación, no escapa de eso, están reflejadas en las contradicciones, pero desde luego no escapa de la versión oficial, y como decía Rodrigo, hay mucha reproducción de lo que dice Carlos Gloria de Mola y sus memorias confesiones. Decir que no tenía conocimiento de lo que se iba a hacer con Efraín, de su propio secuestro, de su captura, no tener conocimiento de su paradero, de estamos en febrero, se cumplirán 48 años del asesinato de Efraín Calderón Lara. La universidad cumplirá 100 años, siendo Efraín personaje central de la historia de la Universidad Autónoma de Yucatán. Hasta el día de hoy no se enseña en las aulas de la universidad sobre Efraín Calderón Lara. Cuando el teatro de la universidad tuvo su nombre, se le puso encima de ese el de Felipe Carrillo Puerto. La placa que tenía a la entrada fue retirada. Las balas, que son la prueba de la represión de esa época, de los disparos del ejército y de la policía contra los universitarios durante la huelga que duró 2 meses, del 16 de febrero, 17, que es cuando se encuentra el cadáver, se comprueba que ese país, desde luego estalla ya la huelga general en la universidad, hasta mediados de abril, 15 de abril, cuando se levanta una huelga general, una asamblea general de la huelga, pues ahí están las balas también fueron cubiertas. Y esto es importante porque en otros lugares donde la memoria histórica es respetada, las balas no están cubiertas, acompañan. Lo podemos ver en diferentes países, en diferentes edificios, en donde quedan como testimonios de acontecimientos importantes que se acudieron a las diferentes entidades, ¿no? Me llama mucho la atención y lo deja plasmado en realidad que el personaje mexicano aparece nada más en los primeros diálogos cuando se da la noticia del secuestro. El apellido, uno de los apellidos que sí se haya mantenido en la ciudad sea precisamente Pedro Quijano. Pedro Quijano fue acusado tramposamente por el gobierno, buscando un chivo expiatorio de ser quien traicionó a Charras. Desde luego no fue así. Pedro Quijano sigue hoy luchando, buscando la memoria de Efraín Calderón Lara, su compañero, y desde luego él ayudó a la fundación, porque cuando Charras es asesinado, algunos firman el contrato y toman de nota y no estaban terminadas, no es la obra después del movimiento para lograr la fundación de 9 sindicatos independientes. Hoy solo quedan 3, ya no tan independientes, pero quedan 3 sindicatos. Uno de ellos es precisamente el de los trabajadores de la Universidad Autónoma de Yucatán. Creo que la obra nos hace regresar otra vez a discutir este tema, que creo que cae muy bien ante la cercanía del centenario de la universidad, ante la cercanía de otro aniversario de Efraín Calderón, que ya dejamos el
1998, ante los 10 años de la última publicación, de la publicación del último libro que trata literariamente este tema, que es justamente el poemario de Rodrigo. Si bien en los últimos años se han editado diferentes obras de carácter histórico, ensayos, reflexiones, testimonios, crónicas de quienes estuvieron ahí o de investigadores que se hemos acercado a este tema, pero efectivamente faltaba también esta parte literaria y cultural de las diferentes manifestaciones que se dieron en estos años y que nos permiten, ya sabiendo bien, la literatura también como una fuente histórica de análisis y de comprensión de todo esto. Y creo que esta novela va a prestarse mucho a eso, a diferentes análisis, no solo en términos literarios, sino en términos ya de una historia intelectual, cultural, que será mucho los debates, espero yo. ¿No? Pues eso, en general, celebro que se esté presentando, que se esté publicando, y bueno, desde luego, pues sin duda alguna invitarles, casi estará próximamente, o ya está, no sé, como ahorita nos comentarán, y disponible, digital para la lectura de todos, y deseo invitarles a acercarse a conocer esta obra, de mucho valor, de mucha importancia histórica, desde luego literaria, que bueno, que nos permita pues, seguir dialogando en torno a Israel Calderón Lara y a las diferentes temáticas que están sucediendo en el momento. Muchas gracias. Bueno, pues aquí nos acompaña Osvaldo Vaqueiro Brito, compañero, y él es el autor precisamente de la portada que lleva esta edición digital del Dilema del Gobernador, y la obra como tal, el Dilema del Gobernador, ya se encuentra en la Biblioteca Virtual de Yucatán. Ahí pueden descargarla, pueden tener acceso a ella y por lo tanto pues, leerla, analizarla, disfrutarla. Ahí saludo también a Benjamín Emeterio que nos acompaña, y seguramente pues a muchas caras conocidas que por el tapabocas no podemos verlo. Marilena, saludos también. Y yo quisiera comentar muy brevemente algunos datos de la estructura de este novelón teatralizable, como le llama don Leopoldo Peniche Vallado, que está dividido en 4 partes, y como bien ha comentado Rodrigo, Cristóbal, pues sí, efectivamente mezclan los diálogos, esta parte más teatral, más visual, cuando describe cómo son estos seres humanos de 2075, cómo van vestidos, uno piensa en ese momento, en esa situación teatral de dos, pues también en esta parte donde hay una serie de narraciones que es esta voz prólogo, como también él define a la persona que va a estar narrando desde su perspectiva, desde su óptica, todos estos sucesos, ¿no? Creo que desde una mirada pues mucho más actual, don Leopoldo realmente era bastante adelantado en su época. Comentábamos con la maestra Roseli antes de iniciar el evento, la fecha probable habrá que preguntarle al maestro Roldán de escritura de esta obra. Yo creo que la hizo o la fue empezando a hacer a partir de 1975, una vez analizados y digeridos estos sucesos que polarizaron tremendamente por la influencia mediática a la sociedad yucateca. Había grupos que definitivamente no empatizaban con los movimientos obreros, estudiantiles, hay escenas ahí, marchas, basta un recorrido por los periódicos de la época para ver que los estudiantes en algún momento, o quizás tirones, rompieron en tiendas, rompieron vidrios de casas, y por todo esto incluía en esta polarización de la que pues se aprovecharon los medios, y pues es un suceso muy complejo, pero creo yo que termina de escribirla o estructurarla probablemente entre la década de los 90. Él muere en el 2000, pero ya habla de computadoras, y con Rodrigo comentábamos un poco bromeando acerca de los supersónicos, porque hay escenas donde sí el jefe de esta central electrónica, que le llama, donde están analizando el manuscrito y están haciendo trabajo de rescate, de descifrar el manuscrito que se encuentra, tiene una pantalla, no era una pantalla, con
videollamadas. Entonces, pues yo creo que esto era más bien concebible ya más con la implementación de los equipos de cómputo, y pues él expresa, y eso también me entusiasma mucho, en diversos momentos su maravilla, un poco sarcástica, pero sí está maravillado ante pues estas oportunidades tecnológicas. Habla como los equipos de audiolibros, por ejemplo, que eran carísimos en sus inicios, que estaban, creo que, ¿cuánto era? $20,000 o no sé qué. De repente se empiezan con el avance de los tiempos, pues ya costaban $1 y las personas que discapacitadas visuales podían acceder a ellas por $1, ¿no? No era, yo no tenía este carácter, pues, pues de cierta minoría que tenía la capacidad de comprar. En fin, hablo de este primer momento, de este 2075, donde además Yucatán, que le llaman Yucatán, un poco también por este venadito parlanchín, que obedece mucho al carácter chismoso de nosotros los yucatecos, que nos gusta conversar, hablar y gritar, es por un error al llevar la bomba que alude a Hiroshima y Nagasaki, pues se cae y destruye y arrasa con todo Yucatán. Y por eso es este empeño de que el manuscrito que se ha encontrado, tratar de, pues de descifrarlo y ver lo que se dice ahí. Pero el dilema, o los dilemas que a mí como lectora, y seguramente a mis compañeros también les habrá provocado, empiezan desde el inicio, desde este planteamiento muy a lo Bradbury, ¿sí? De cómo impulsar una cultura más amistosa, más pacífica, donde el odio entre las fronteras y los países se diluya, y esto tiene que ver en la educación, y una educación donde estos aspectos complejos de la historia no se den a conocer a las nuevas generaciones. Y ahí hay un diálogo interesante entre Greta, ¿cómo se llamaba? Era bueno, el soviético, ¿no? El de ascendencia soviética, el hombre y la mujer, donde ellos discrepan en esta cuestión de si el conocimiento de la historia pasada es factible, es posible, e impulsa a mejores generaciones o corrompe a esas nuevas generaciones. Este dilema que, repito, muy a lo Bradbury, se plantea desde el inicio. Y por supuesto lo que comentaban ellos del dilema del gobernador. Si su acción fue la correcta al denunciar a los miembros de la policía, que finalmente eran funcionarios, y cómo quedó socialmente y cómo pasó a la historia por eso. Si era mejor asumirse desde una perspectiva machista, y me encanta también cuando lo declara don Leopoldo como un jefe de la ley, que todo lo sabe, que todo lo puede, y que puede dominar perfectamente bien a sus subalternos, y que conoce y le tienen miedo, y por lo tanto no pueden actuar por sí mismos, o asumir que habían actuado por sí mismos sin su consentimiento, y quedar para la historia pues como ridiculizado políticamente por no tener ese dominio. Entonces por ahí están estos dilemas. Y otro dilema más que se plantea también, creo que ya estoy contando, ya estamos contando todo este novelón teatralizable, es el de tratar de tener una conclusión. Y por eso estaba yo pensando en la posverdad de nuestra época, de nuestros días, donde suceden internacionalmente muchas cosas y no tenemos acceso a saber exactamente qué pasó. No tenemos acceso a esa verdad porque todo ha sido tan manipulado, tan desviado, y los medios a veces aquí apoyan mucho esta nebulosa a la que dijo Leopoldo, donde es imposible saber exactamente qué sucedió, y nuestra necesidad humana de buscar estas conclusiones, guilty or not guilty, dice Greta, que decían en épocas pasadas, ¿no? Y yo quiero
conversar con ustedes o tratar de buscar algunos de estos dilemas o algunas de estas visiones de ustedes o confusiones que trasciendan ese guilty o no guilty, porque estoy segura que es muy difícil y va a ser muy difícil despejar esta nebulosa, ¿no? Es muy complejo, pero sí me gustaría conversar con ustedes de estos dilemas y estas posibles conclusiones para ustedes. Rodrigo. Bueno, pues en mi caso, pues obviamente, ¿cómo definir este dilema? Habla mucho de recuerdo con una conciencia, con los meros papeles, con las meras apreciaciones que se tengan por terceras fuentes, por un documento, por algo no te ayuda al final. Precisamente de esta parte de saber si en el dilema que tuvo el gobernador actuó correctamente. ¿Cuál fue la opinión al final que tuvo el gobernador? Que dijo que para él su actuar fue precisamente correcto. Es la construcción que hacen en todo el discurso, cómo retoman estos elementos del catolicismo, obviamente habla del jefe de la policía, que era una persona muy católica que tenía, así como tenía el cuadro del presidente, del gobernador, abajo de ellos tenía un crucifijo, ¿no? Que mezclaba un poco, te tiende a dar una idea de cómo es la personalidad de esa persona, lo cual es ese juego literario donde no puedes tener una opinión certera si estás diciendo que es un buen católico, como el jefe de la policía, bueno, manda a secuestrar y matar a alguien, porque al final, como les he platicado, claramente de dónde salió la orden, si de arriba fue iniciativa de estos policías encubiertos, que van, pues no está muy claro. Todos, como les dije, Pérez Valdés le echó la culpa al capitán Chano y al capitán Marrufo, ellos, el jefe de la policía, el gobernador se lo pidió, y cuando llegaron con el gobernador, obviamente dijo, no, yo no sabía nada, lo dijo, lo decidió el jefe de la policía, y así fue bajando otra vez la culpa, ¿no? Y se quedó en ese subir y bajar de niveles de poder. Pero yo creo que efectivamente el dilema que tuvo, según plantea el libro, y bueno, que tuvo en vida Loret, por eso hace este libro, Confesiones de un gobernador, para exculparse primero de lo que se hizo en la zona de tolerancia, luego después para exculparse de lo que pasó con Chávez. Cuando yo crecí en la zona de tolerancia, pues no tengo muy presente, pero en el caso de, bueno, de que nos ocupa hoy, obviamente ese libro lo que trata, lo que hace es ver todas las opciones. De hecho, cuando va Loret llega a la presidencia, presenta su renuncia, no se la acepta, la presidencia de la República no se la acepta, regresa. Y entonces tiene que tomar ya el foro, tiene que decir, bueno, si digo que yo no lo sabía, pues obviamente se va a hacer todo esto, un show, van a decir, bueno, ¿qué clase de político eres? Que no tienes controlado a funcionarios de primer nivel, a los jefes de policía. Y de hecho cita, creo que Octavio Paz, donde habla del machismo y del cacique y esa figura fuerte y varonil, donde tiene que estar o tener todo completamente bajo su poder. Y a lo que él parte que dice, bueno, qué es lo que voy a dejar al final del legado? Una persona vil, corrupta, o o irme por el camino humano, es decir, yo no lo sabía, yo no pude haber permitido que pase esto. De hecho, en su momento se afueran de lo que es la novela, en las entrevistas y todo, de hecho, en su libro, Loret de Mola declara que era su amigo, que lo quería impulsar y que ya habían acordado otras cosas. Y es culpándose siempre. Entonces, pues yo creo que sí tuvo un gran dilema Loret de Mola, que al final él se optó por irse por el lado humano, por decir limpio. Digo, no lo estoy disculpando, obviamente, pero dijo él, prefiero decir que soy una persona
decente, entre comillas, a pasar, obviamente, en este recuento histórico como un gobernador brutal. Entonces, sí tuvo, de las dos formas iba a perder. Pasó al final, creo que gran parte de su carrera se vio mermada por esto, pero sí creo que sí hay un buen dilema ahí, aparte del que se plantea entre los personajes principales en el primer y segundo capítulo, que es prácticamente modernidad versus tradición. Y bueno, y nada más como una nota final, en este caso, los únicos que jamás fueron puestos en el banquillo de los acusados, tanto en la realidad como en el mismo libro, que ahí le falló un poquito, es precisamente a los empresarios y a todos estos que estuvieron alentando y estuvieron detrás, obviamente, del gobierno, detrás de los policías, para que se reprima con mayor crudeza, para que controlen esto, para que metan en orden a sus trabajadores, o optaron por la fuerza pública. Y creo que esto, de este sector privado, pues, al final no se le puso ningún partido, no recibieron culpa y dejaron que todo se dirima a la vía política. Gracias. Sí, pero con respecto, a pesar del final, con lo que comentaba Rodrigo, sí, yo creo que ahí Leopoldo logra reconstruir bien esta parte, sobre todo del secuestro, pues obviamente cómo se va dando a conocer desde el propio movimiento, como sectores de la sociedad, si bien ya sabemos que la policía ya sabía que estaba secuestrado, plantea la posibilidad del desconocimiento del gobernador y así. Y digo esto en base a los testimonios que he escuchado durante ya más de veintitantos años acompañando pues a quienes estuvieron por el Chapo, ¿no? Pedro Quijano y otros muchos, con los cuales hemos ido pues, poco a poco recogiendo cierta parte de la memoria histórica de estos acontecimientos, ¿no? Efectivamente, repito, la primera intervención decía, no escapa Leopoldo de la versión oficial, de la propia versión concluyente de ese dilema que deja ambigua la posibilidad de que se sabía o no sabía. Pero de Mola, desde luego, eso pues, habrá sido de los dilemas del propio Leopoldo, ¿no? En torno a su relación como un intelectual cercano en muchos sentidos al poder crítico, pero bueno, no alejado de los aspectos del propio poder, ¿no? Por el otro lado, efectivamente, el primer capítulo, el último capítulo nos plantean lo complejo que es acercarnos a estudiar, investigar, conocer realidades a partir únicamente de documentos históricos. No exactamente una crítica del trabajo del historiador, pero es cercano, ¿no? Efectivamente, nunca se podrá saber la verdad en términos absolutos, y más cuando él mismo plantea otra cuestión que la historia tradicional o corrientes historiográficas plantean, que es, tenían que pasar 100 años para que se pudiera comenzar a analizar esto. Ya ahora se habla de historia, bueno, no solo contemporánea, sino historia inmediata y otras corrientes historiográficas que están en relación, bueno, al acontecer que estamos teniendo, pues literalmente en estos días, ¿no? De nuestra vida o de la vida de la sociedad, ¿no? Pero Leopoldo plantea también eso, tiene 100 años después veremos cómo analizamos, cómo nos acercamos a este dilema y cómo nos lo replanteamos, que es la discusión que tiene Greta, que se pregunta si se puede o no cuestionar, no vamos a la palabra juzgar, pero sí criticar, juzgar, cómo analizar esos acontecimientos a la luz pues, de mucho tiempo después, ¿no? O sea, hasta dónde pues, podemos nosotros o quienes hagan ejercicios como este que se plantea en la novela y que se plantea en la realidad de la reconstrucción histórica, pues se puede, ¿no? Por supuesto, la finalidad de la historia no es juzgar. Aquí hay ciertas licencias literarias que permiten construir estas partes, aunque repito, creo que los dos capítulos centrales están bastante reconstruidos. Y como bien se plantea en el mismo prólogo, pues fue hecho eso justamente a partir de testimonios con periodistas, policías, funcionarios, de los cuales estuvimos cercanos a Leopoldo, a su persona, ¿no? Por la propia posición que él tenía y desde luego porque pues, vivió la época, ¿no? Eso le permitió
reconstruir. Se mencionaba aquí la posverdad. Creo que el primer truco, gran truco de la posverdad es haber negado la posibilidad de la verdad, que surgida a partir justamente de la discusión, de la declaración del fin de las ideologías, con la caída del bloque socialista, Fukuyama y su tesis del fin de la historia, y todas esas cuestiones, que al fin de la historia, entonces, el fin de la verdad, el fin del conocimiento, bueno, el fin propio de la lucha de clases, muchas otras cuestiones, de lo cual no escapa también del libro, porque efectivamente concuerdo, yo creo que sí se empieza a escribir en 1975, una vez publicados los resultados, bueno, no los resultados, los exámenes, el dictamen, perdón, o la sentencia, para la sentencia contra los asesinos, sí, los actores materiales del crimen, pero efectivamente después tienen muchos elementos que ya comentaba sobre bueno, la época en que se termina de escribir la novela, ¿no? Algunos elementos como la propia discusión capitalismo-socialismo, y eso tiene que ver en relación con la construcción de una sociedad global de paz, que es pues, el planteamiento que muchos hicieron a partir del derrumbe del bloque socialista y, bueno, el mundo unipolar, ¿no? Con el capitalismo y su discurso hegemónico, ¿no? La necesidad hasta el fin de la Guerra Fría, que la Guerra Fría pues, no estaba ni tan fría ni terminó en ese momento, pero bueno, es un planteamiento que hace. Y eso me parece relevante porque, reitero, está muy clara la vinculación permanente en la producción intelectual de Leopoldo, no solo en esta obra, sino en casi todas las obras, bueno, las que yo conozco, de esta discusión, esta utilización, esta mezcla, por decirlo así, de la literatura y la historia presente permanentemente, ¿no? Porque no solamente es novelas históricas, sino hay cierto posicionamiento ante esos propios aconteceres históricos. No solamente en la recreación de una época de manera literaria, sino que Leopoldo, como un intelectual comprometido, pues tiene ese vinculación más allá de solo narrar o recrear algunos episodios históricos, ¿no? Por supuesto, él también es consciente de ese propio dilema que él plantea de cómo acercarnos años después a este acontecer, no solamente porque él lo hace años después, sino creo que porque él es muy consciente del juicio que encontrará esta obra. Yo creo que y más todavía si él mismo, eso no lo sabemos, habría que preguntar a Roldán, a algún otro familiar, si hay cartas, algún otro testimonio, donde él mismo haya manifestado su deseo de que no sea publicada la obra. Creo que me da el prólogo que entendido un poco eso, de que no sea publicada la obra, al menos hasta que falleciera de Leopoldo, justamente sabiendo eso, siendo consciente de las diferentes valoraciones que haremos cada uno de nosotros a partir de estos puntos de vista sobre la obra, sus implicaciones y la lectura que hace en la realidad. Por supuesto, seguimos hablando de un documento literario, pero como acá se habrá notado, es muy complejo alejarnos de el análisis de otro tipo, social, historiográfico, histórico. Creo que ahí a Rodrigo y a mí nos pasa lo mismo por la cercanía, la empatía que hemos tenido a este tema durante muchos años. Y bueno, particularmente a mí, por bueno, la vinculación que tengo con sectores pues en lucha, en resistencia, ¿no? Y la necesidad de esta construcción pues sí, de una sociedad mejor que está marcada también ahí, porque en los diálogos que hemos tratado tanto, que pasan un poco desapercibidos, pero en los diálogos de los soneros, los diálogos iniciales están justamente en eso, en la figura de Efraín, la posibilidad de que se venda, de que no se venda, de que esta excusa que es procesa, lo compre, lo corrompe, y ahí también está, al fin y al cabo, también una dignificación de la figura de Efraín, porque el propio Leopoldo deja claro que no se vendió, y eso, de manera, de una u otra, que critica muy bien, muy claro, no se vendió y la huelga iba a estallar al día siguiente de la última reunión que ya dijimos, que el 13 de febrero de 1974, que es cuando se secuestran a bombas a Efraín Pedro. Entonces, los dilemas, pues creo que el mismo Leopoldo tuvo su dilema, nos plantea el otro dilema de lectura, que está como eje motor el dilema del gobernador o el dilema de muchos de los personajes, particularmente del gobernador,
Porque, bueno, los policías no tienen ningún dilema, son muy claros en los diálogos y todo, ¿no? Pero también al final hay una crítica, porque no solamente utiliza la TEC, que eso también es un dato que hay que tener en cuenta, porque Pérez Valdés es encarcelado en la cárcel de Chetumal, está ahí un tiempo, después se escapa literalmente. La entrevista que da, a la que se refería Rodrigo hace rato, del periódico Ovaciones, ya se fugó de la cárcel, que lo dice con todo descaro, que me paré, me fugué. Pero hay una crítica ya porque efectivamente, eso lo plantea Don Apolo, porque nunca se le buscó. O sea, una vez que se peló, buenas tardes, ahí quedó. Ya se cumplió. Y además, el propio Pérez Valdés, claro, repito, estoy hablando de la historia real de la obra, que la hemos mezclado mucho hoy, pero él mismo reconoce que tuvo todos los privilegios posibles que puede tener un criminal en la cárcel. No se los voy a describir, pero pues imagínenselo y un poco más, ¿no? No tanto al Chapo, pero bueno, se acercan en esa época. Y tenía un sueldo, tenía una bequita estatal que le llegaba a su familia para garantizar, pues, pues que estuvieran todo bien. Y bueno, eso ya son otras cuestiones, pero también es un dilema. Hay una infinidad de dilemas en este dilema del gobernador, ¿no? Que reitero, invitarles a leerlo, felicitar a la Secretaría de la Cultura por su edición digital, por su al maestro Roldán, que estuvo presente en esta publicación, creo que cumpliendo justamente sus cometidos de su padre, de poder darlo a la luz. Y bueno, felicitarles también a la CIDEI por sumarse a esta iniciativa de divulgar este libro, de celebrar el libro digital impreso y, por supuesto, invitarles una vez más a la lectura de esta obra para que todos tengamos un dilema más en nuestras vidas. Muchas gracias, Cristóbal. Y bueno, solamente recordarles que el libro, como ya hemos dicho, se puede descargar de la página de la Biblioteca Virtual de Yucatán y que ahí tenemos también otras obras de don Leopoldo. Es El Diamante del Yunque, que era una obra inédita de las que menciona Roldán en esa lista y que, bueno, también ha sido editada por la Sede Culta. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Adelante. Voy a hacer una pregunta. Bajo ese contexto que hay, en la cual desarrolla este libro de Leopoldo, ¿influyó que se dice que en el país la sea sobrino? ¿Influyó? Porque él era sobrino, era parte de, ¿cómo se llama? Si mal no me equivoco, era sobrino por parte de su esposa, de la Concepción y de la Capita. Yo quiero preguntarles, si realmente más que dilema, o sea, se trata por decir como una forma, porque cuando Polo era escrito y muy conocedor de cómo hacer, de cómo, vamos a decir, agarrar los contextos literarios para explicar o para exponer algo. De hecho, lo hizo con 1947. Y bueno, no es en contradicción, pero bueno, para que no vaya algo completamente concreto, él era un hombre que, de cierta manera, fue perseguido durante la época de González Bella, se la mandó y se la dejó acá porque no se puede decir, él fue acá encantada, afrontando todo. Pero ese sentido de literaria que tiene este libro será justamente porque no quiere contar, sabemos que Marita no nada, o sea, era parte de, ¿cómo se llama? Tenía relación en los pueblos de Chile. Bueno, en el caso específico de lo que es el contexto literario, la estructura misma literaria, como está diseñado el libro, como está pensado, como está planteado, te permite a ti que tú al leerlo no llegues a una conclusión. O sea, el libro no en ningún momento te dice, Loret te da elementos, eso es lo interesante, como dice Cristóbal, de los diálogos. Todos estos diálogos tienen puntos de vista, te plantean obviamente, como dice él, que por ahí se iba a vender, si no se vendió, si que el gobernador lo quería apoyar, que la policía ya quería quitarlo de la escena para evitar esto, pero sin tocarlo.
lo que los mismos sicarios dicen, es un conjunto de voces, pero ninguna en este punto dice, yo fui, yo lo quise hacer por esto, salvo los del sector obviamente empresarial, que eran los que sí tenían, no tanto como matarlo, pero sí que lo encarcelen o que se lo lleven. ¿Vale? Sí, no, en el libro está. Y por eso digo, en ningún momento, como bien dices, lo que hace Don Leopoldo es ponerle más peso a un lado o hacia otro. O sea, te deja a ti por el dilema. Tú tienes que al final decides, después de todo lo que leíste, si hizo bien o hizo mal. Porque el mismo gobernador, cuando habla dentro del libro, no dice, yo no lo sabía, sino él les dice, ¿qué voy a decir? ¿Esta opción o esta otra? Pero en ningún momento él acepta que dio la orden, que no la dio, sino él está planteando los dos caminos con los que va a enfrentar a la sociedad, sin asumir culpa alguna. Más o menos por allá está, pero al final le deja la tarea al lector, es decir, si hizo o no hizo bien. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Víctor. Ahorita está en formato digital y lo pueden pues descargar, está descargable totalmente en la biblioteca virtual de Yucatán. Víctor. Gracias. Voy a ser breve. Hay muchas cosas que han dicho acá. No sé leer igual que ustedes aquí este interés, esta iniciativa de Teleculta, que tenemos de la ley y lo que ustedes hicieron. Yo tenía conocimiento que tienen obras de bellas, sobre todo de teatro, la verdad es sorprendente. Yo creo que me parece que estoy repitiendo, pero creo que este libro que propicia muchos dilemas, principalmente en los lectores. No lo he leído, pero qué bueno que tenemos oportunidad de verlo a la alcance de la lectura de forma digital. Yo siempre tuve un dilema, recuerdo en 1974, tercer año secundaria, nos fuimos con enlaces de referencia, todo a la secundaria antigua de casa frente del parque. Las amas de casa, recuerdo que indignadísimas y con cierto morbo, contaban cómo los torturaron en ciertas partes de su cuerpo. Pero se generalizó tanto que había niños de primaria, media, todo el estado, repartiendo volantes que eran de mimeógrafo en protesta. Ahora, el dilema que según yo, espero que me cambie o me dé más dilema, porque esto es sumamente apasionante, es quién lo mató. Sí, es cierto que fue algo dramático, pero se me hace también bastante novelesco. Me recuerda a una novela, guardando las distancias, desde luego, de Agatha Christie, donde Hércules no puede decir quién mató, porque lo mataron todos. Y a él lo mataron todos. Es cierto el poder, pero el poder lo mató con el brazo, con uno de sus brazos que era la policía, con otro de los gobernantes, del gobernador, de los empresarios de la corrupción, de los empresarios gasolineros. Se mató entre todos, también de los medios de comunicación, no todos, pero creo que casi todos. Y concuerdo en esa represión que a lo mejor empezó con lo de cerrar la zona de tolerancia, porque luego empezaron a reprochar, como bien dijo Rodrigo, eso me agita cuando hablo, empezaron a reprochar a los padres de familia, que por qué permitían que sus hijos, los estudiantes, salieran a protestar. Pero cuando continuó, pero la verdad, yo creo que los asesinos, así se les tengo que decir, fueron muchísimos, de muchísimos brazos que ejercían el poder, desde la comunicación hasta la policía, etc. Y bueno, yo estoy de acuerdo en que se debe propiciar condiciones para que haya nueva convivencia en la sociedad, sin odios y rencores, pero en lo que no estoy de acuerdo es de que propiciemos el olvido, porque corremos un riesgo muy grande y a lo mejor hay nuevos sentidos de charlas, porque creo que tiene como 25 años, como mencionó
que sobra, permitimos que quiten el nombre del teatro en la universidad. Entonces, estamos matando con el olvido y eso sería. Hasta ya llegó, gracias. No, pues muchas gracias. Y efectivamente, cuando revise el libro, va a tener nuevos dilemas. Eso es un hecho. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia. A nombre del Gobierno del Estado de Yucatán y la Feria Internacional de la Lectura, pues les agradezco mucho su presencia en esta noche. Gracias a nuestros presentadores de estrella y a todas las personas que hoy nos han acompañado. Y bueno, la invitación de nueva cuenta, pues a seguir todo el programa del Día Nacional del Libro, que es un mes dedicado a el libro y a la lectura, y a consultar, por supuesto, la Biblioteca Virtual de Yucatán. Muchas gracias a todos y muy buenas noches.